Bueno, Nadia, ahora está tu espacio. Al principio hablan las invitadas y los invitados y después hay un espacio de preguntas y de debate, ¿sí? Espero que todos se sientan cómodos y que nos puedan escuchar bien. Bien, buenas tardes. Bueno, yo también por ahí pedí permiso un ratito, pero igual no tengo que hablar, se van a dar cuenta. Bueno, yo por ahí estamos hace poco, sí, en la parte pública trabajando en tema de discapacidad y rehabilitación. Desde que se inauguró el Centro de Rehabilitación Dr. Carlos Jure en el 2018, se empezó el trabajo de rehabilitación, ¿sí? La provincia siempre estuvo en la parte privada, ¿sí? En la parte de rehabilitación desde el Instituto de Seguro y bueno, desde las diferentes obras sociales. Bueno, se accede, digamos, en estas instituciones privadas por el certificado de discapacidad. ¿Sí? El Centro de Rehabilitación Dr. Carlos Jure en realidad nace con la necesidad de que existen pacientes que tienen un transcurso antes de llegar a una situación de discapacidad, tiene un transcurso que necesita una rehabilitación eh, como para que no queden secuelas marcadas, ¿sí? O las mínimas secuelas. Y los pacientes que se reciben acá no necesariamente tienen que tener certificado de discapacidad. Por lo general ingresan pacientes que tienen alguna ACV, accidente de tránsito. Bueno, también tenemos la parte de estimulación temprana, que son bebés que nacen prematuros o bien ya nacen con algo congénito, ¿sí? Y bueno, se hace la rehabilitación también y después el acceso al certificado de discapacidad. Esto fue pensado de hace 10 años atrás, un proyecto que se ha venido trabajando desde la Dirección de Rehabilitación y fue gestionado por ellos a través de la ley de cheques en la Agencia Nacional de Discapacidad. Y bueno, así fue creada esta institución, el Centro de Rehabilitación. Por ahí, bueno, es todo nuevo, así que todo se fue armando y se sigue armando a medida que van surgiendo las necesidades y demandas. Incluso ahora que estamos en tiempo de pandemia, ha surgido la demanda de los pacientes post-COVID que necesitan rehabilitación. Así que eso es un nuevo ingreso que tienen los pacientes aquí. Que bueno, algunos llegan a necesitar el certificado de discapacidad y bueno, la rehabilitación intensiva o bien domiciliario. Así que todo esto se fue armando y bueno, desde el espacio social también es algo que se fue y se sigue configurando porque nosotros al ser público tenemos un abanico muy complejo de las necesidades que se demandan aquí de los pacientes. Por ejemplo, nosotros trabajamos también, si bien no hacemos pensiones, pero sí está dentro de nuestro labor, por ejemplo, mucho es el asesoramiento, ¿sí? La parte de asistencia, ¿sí? Se hacen muchas articulaciones, porque en sí nosotros no tenemos los recursos, sino los factores eh, serían las instituciones que tienen eh, los recursos para responder a las demandas de los pacientes, ¿sí? Y por lo general nosotros hacemos el ingreso, yo hago las entrevistas de ingreso, ¿sí? Hago determino, digamos, porque hay mucha demanda y entonces por ahí hay muchas confusiones en el centro de rehabilitación porque hay diferentes tipos de rehabilitación, entonces se especifica que es un centro de rehabilitación neuromotora, ¿sí? Todo lo que tiene que ver la funcionalidad motora y neurológica, no así lo cognitivo específico, que por ahí el sentir es quien, y bueno, y otras instituciones son los que se encargan o bueno, tienen esos objetivos de trabajo. Después,
una vez que se hace la entrevista de ingreso, siempre con una evaluación de la fisiatra, y bueno, son las evaluaciones de los diferentes, de los diferentes profesionales. Tenemos kinesiólogos, fonoaudiólogos, psicología, bueno, también hay pediatría, tenemos terapia ocupacional, pero bueno, el fuerte siempre es kinesiología. Tenemos más de 6 kinesiólogos y después de todas las demás terapias siempre es una profesional. Así que por eso es neuromotor, porque lo fuerte es lo kinesiológico. Bueno, también, a ver, les puedo comentar también que en la nosotros dependemos a nivel nacional de la Agencia Nacional de Discapacidad, a nivel provincial de la Dirección Provincial de Rehabilitación del Ministerio de Salud, y de ahí se desprende lo que es el Centro de Rehabilitación Dr. Carlos Jure y el CEMIR, que es un centro de rehabilitación, un centro de día, digamos, que ahora se orientó para la parte laboral de las personas con discapacidad. Nosotros dependemos de ellos, por ende ellos trabajan con el certificado de discapacidad a nivel provincial, con nosotros, que es la parte de rehabilitación. Por ende también cubrimos todo lo que es provincia. Si bien ahora por la pandemia se detuvo todo eso, todo se hace por teleasistencia, antes de la pandemia estábamos viajando a las diferentes regiones de la provincia, pero se trató de dar atención médica con la fisiatra, un kinesiólogo que oriente a un kinesiólogo de la zona, porque se estaba armando la red de rehabilitación provincial. Lo que se hace exclusivamente de servicio social es tratar de suprimir todas esas barreras que tienen las personas, digamos, al acceder al sistema de salud, obra social, todo lo que es controles médicos. Entonces se hace toda una articulación con las diferentes instituciones del Ministerio de Salud. Bueno, eso por ahí compartirle, no sé si tienen alguna pregunta. Nadia, si puedes compartirles a los chicos sobre el abordaje interdisciplinario y cómo trabajan en redes del centro URE. Sí, bueno, el abordaje, lo que hemos aplicado es un protocolo de ingreso donde se hace una entrevista inicial. Si bien nosotros no tenemos como algo específico de las intervenciones, son de familia, más que todo en un acompañamiento, en la rehabilitación. Si bien utilizamos y armamos el protocolo en base a lo que es Margarita Rosas Pagasa, ¿sí? De lo que es todo lo que es todo lo que es el diagnóstico, planificación, evaluación. Por ahí es algo que se tiene que reconfigurar porque fue algo inicial. A medida que va pasando el tiempo, si bien nosotros, la parte metodológica se tiene que adecuar a la realidad, entonces es como muy nuevo. Por ahí también está como está en construcción toda la parte institucional. En principio yo cubría lo que era la parte administrativa, entonces ligando, y yo estoy tratando de configurar, digamos, el espacio de servicio social. Incluso nosotros nos hacen embajadas generales del Ministerio de Salud, entonces a todo eso hay que responder. La red que se armó, en principio, bueno, acá en Alto Comedero son con los puestos de salud, todas las zonas, porque la mayoría de los pacientes son de Alto Comedero, entonces lo que se hace es mantener una articulación con las colegas y, por ejemplo, hacer, bueno, por ahí arreglar el tema de
que sea más accesible, ¿no? El tema del acceso de los pacientes a controles médicos, a recetas. Si bien ahora eso está muy limitado, porque se sabe que los puestos de salud están teniendo otros tipos de demandas, entonces se está cubriendo eso sí con la médica fisiatra, que en realidad no le correspondería porque ella ve otra especialidad, pero sí lo está haciendo. Por ahí en los puestos de salud con clínicos tienen que hacer recetas y derivaciones. Después lo que se cubre también es el seguimiento, por ahí si nos surgen pacientes que abandonan o no cumplen con el tratamiento y son pacientes de riesgo, también se articula con las colegas y bueno, las colegas son las que trabajan con los agentes sanitarios y están más cercanos a los domicilios. Por ahí a nosotros para hacer visitas domiciliares y todo se va también haciendo como... bueno, que ahora también está limitado, pero siempre se hacía una elección en base a lo que el paciente o, bueno, la familia esté en una situación muy vulnerable, entonces se hacen acciones inmediatas. Y bueno, también se empezó a articular con colegas del interior, porque al viajar y ir a los diferentes hospitales regionales, y tener un seguimiento de esos pacientes. También se articula con la colega en caso de que necesiten control o bien cuando se viaja, acordar con la colega para que estén esos pacientes citados y en seguimiento. También se articula con los ministerios, mucho más con el Ministerio de Desarrollo, con la Dirección de Inclusión, que también depende de la Agencia Nacional de Discapacidad, que bueno, ellos aportan otros recursos que son asistencia directa, ¿sí? O esos son recursos provinciales. En la parte de la municipalidad es muy poca la articulación porque bueno, no cuentan con muchos recursos. Y bueno, la verdad que no he tenido mucha comunicación con ellos, pero también ahí es donde se obtienen recursos. La mayoría de las intervenciones son esas. Todo lo que es las demandas espontáneas son asesorías, el tema del certificado de discapacidad, pensiones y bueno, el pase libre, todos esos derechos que le otorga el certificado de discapacidad. Y bueno, ahora también se vio limitado el tema de la utilización virtual, porque la mayoría de los trámites ahora se está haciendo por vía virtual, entonces también es otra demanda que por ahí hay pacientes que realmente no saben utilizar, entonces se lo está haciendo. También articulo con Casa de Gobierno, que por ahí uno como profesional va buscando, ¿no?, esos recursos, y recursos humanos y bueno, recursos materiales, institucionales, que tengo ahí una profesional que trabaja, entonces nos recibe algunas demandas que va directo a gobernación. Porque bueno, como estrategia también se utiliza eso porque he tenido respuestas directas, digamos, pacientes que están en un estado total de vulnerabilidad y extrema pobreza. Entonces se le ayuda para hacer la nota y bueno, y todos los papeles correspondientes. Y bueno, ahí en gestión de gobernación llega y ellos hacen, sería la misma dirección. Por ahí las intervenciones. María, se te cortó. Ahora estás de nuevo. Y bueno, es muy asistencial en el sentido de que es lo que se demanda, ¿sí? Por ahí hasta ahora son muy pocos los pacientes que yo tengo un seguimiento metodológico, porque es muchísima la demanda, es a nivel provincial, ¿sí? Entonces como que se hacen más articulaciones.
y bueno, es lo que demandan incluso institucionalmente desde el Ministerio de Salud. Bueno, muchas gracias, Nadia. Enseguida ya les quiero habilitar el espacio de consulta, o no sé si alguien quiere aportar algo ahora. Yo quería preguntarle una cosita a Nadia, por si se tiene que ir después. Nadia, comentaste en el video, que me pareció muy interesante, que en el caso de la discapacidad adquirida, por ejemplo, que la persona tenga un accidente y eso provoque, como de repente, la situación de discapacidad, genera un quiebre en la vida familiar, porque es una situación totalmente distinta. A ver, ¿qué podés compartir? Sí, es real esto de que no necesariamente la discapacidad, uno nace con una situación de discapacidad, sino que se puede adherir, todos podemos estar en una situación de discapacidad en algún momento, ¿sí? Personalmente, en principio, esto fue un impacto, ¿no? Porque realmente, en principio, cuando uno trabaja con esto, empezás a conocer muchas diferentes realidades. Y el proceso que lleva una familia en aceptación de esta situación son procesos diferentes, pero es un impacto y cambio de la vida cotidiana muy fuerte. ¿Sí? Llevan por un proceso de duelo, ¿sí? Negación. Lo primero es personas angustiadas, con miedo, con muchos temores. Bueno, que esto conlleva a que por ahí incluso a veces piensan que eso queda así, ¿no? Que no hay nada más que hacer. Tienden a esconder eh, a la persona, tienden a no ver más allá, ¿no? De como que ya está, todo terminó ahí. Lo que se ve siempre con psicología es que puedan llevar este proceso de duelo. Resulta muchas familias, muchísimas familias que sí han logrado, digamos, superar este proceso y otras que no. Incluso detectamos pacientes que han estado años encerrados y nunca han hecho una rehabilitación, nunca han salido de sus domicilios. Entonces por ahí les puede pasar que están en un puesto de salud o en algún lugar y encuentran en una casa un paciente, una persona que tiene, por ejemplo, nos pasó a nosotros que tenía una PC, un joven que nunca había realizado rehabilitación, ¿sí? Por ahí también impacta mucho en lo que es la ética profesional, ¿sí? El tema de lo que a mí me pasó fue que muchos de los profesionales han juzgado duramente al padre que lo tenía en condiciones, digamos, bueno, prácticamente aislado, escondido, y como que era, no sé, prácticamente totalmente aislado incluso de la dinámica familiar, ¿sí? Ahí cuando hicimos la intervención, incluso, ¿no? Por ahí ustedes cuando vean el material o si ya lo han leído van a ver el modelo médico y el modelo social. El modelo médico, incluso acá desde el área social, nosotros hemos hablado con el coordinador porque es un paciente que han pasado años, por ende la lesión está establecida, ¿sí? La rehabilitación inicial siempre se trata de hacerlo inmediatamente para que no quede la mayor secuela. Y este paciente ya ha pasado muchísimos años, pero igual era ver la parte social, ¿sí? La parte familiar. Entonces lo que la trabajadora social veía no era lo que veían acá los jefes, ¿sí? Los coordinadores, menos los profesionales. Así que se trabajó en eso y se intervino ahí para que pueda acceder a la rehabilitación. Y bien, si bien es de la parte médica, el paciente va a quedar como que van a ser mejoras, ¿sí? La parte médica y rehabilitación.
pero desde lo que es inclusión, ese paciente, esa persona ha cambiado muchísimo, ¿sí? Es uno de los ejemplos que a mí me ha sorprendido un montón. Y hasta el día de hoy estamos con él, y bueno, y se pudo conseguir muchísimas cosas, y el padre hizo lo que pudo, y lo que supo hacer en el momento, no porque no lo quiera, no porque sea una mala persona, así por ahí desde lo profesional, eso siempre tiene que ver la ética, ¿sí? No estamos para incluir a la poder romper esas naturalizaciones que tienen en la familia. Sí, nos costó mucho en principio, pero después dio buenos frutos. Y bueno, esa persona tenía que salir de esa casa en sentido de socializar, porque incluso ni siquiera sabía cómo hablar con una persona. Se intervino incluso con incluir, tenía, digamos, ese recurso, así que se intervino para que pueda venir acá, tuvo todas las terapias, y te miraba, te saludaba, cosa que cuando yo lo fui a ver, solamente estaba agachado, no sabía comunicarse en el sentido, no es que no sabía hablar, sino en el sentido de mantener una interacción con las personas. Y cuando pasó un buen tiempo, incluso pudo conversar con los que venían acá, se hizo de amigos, y incluso cuando yo pude hablar, era el potencial que uno ve, y un chico que manejaba el celular, sabía hablar francés, le gustaba leer los libros, ahí en el encierro, ¿no? Que estaba muchos años. Y bueno, fue uno de los logros, y bueno, más que todo verlo a él, ¿no? Cómo está. Incluso cambió, eso impactó en el padre, ¿sí? Porque cuando fuimos estaba muy enojado, que no quería que entremos, que no quería que vayamos, que bueno, mezclaba muchas cosas, ¿no? Toda esta representación que tenía de los políticos, y bueno, muchas cosas, ¿no? En el accionar de los profesionales y el equipo, modificó incluso la dinámica familiar, ¿sí? Porque se le fueron dando herramientas, y poder cambiar esa visión que tenía de su propio hijo, ¿no? Que fue uno de los logros, que, como hay muchos otros que incluso, bueno, uno ve incluso cómo entran acá los pacientes y cómo van progresando en el tiempo, ¿sí? Y bueno, poder que la familia saber que no todo termina ahí, que puede ser una persona que continúa haciendo su vida como cualquier otra persona. Todos somos diferentes, no mirar lo que nos falta, sino mirar lo que hay y lo que se puede potenciar. Eso es lo que se trata de trabajar siempre con la familia, que es un trabajo en equipo, porque bueno, ahí tienen que intervenir todos los profesionales que le den herramientas, ¿sí? De psicología, de terapia ocupacional, de cómo las habilidades diarias, habilidades cotidianas, y que el paciente pueda ser lo más independiente posible, porque eso también es como... es verlo como una persona con derechos, ¿no? Con derechos que los debe ejercer. Porque si los vemos como pobrecitos, o juzgar a las familias, porque es un impacto tan grande en la familia, y no todas las familias son iguales, mamás llorando, incluso cansados, por ahí también lo que se ve mucho es que el cuidador primario tenga alguien que lo apoye. ¿Por qué? Porque eso es algo que pasa, que al principio quieren y piensan que es como que ellos ven como una enfermedad, entonces piensan que se va a curar y que todo va a volver a ser como antes. Entonces ellos ponen todo, vienen así con todo, con todas las pilas, que hay que hacer esto, bueno, y después se llegan a cansar. Ven, bueno, al final cuando esto termina y todo eso, entonces como que se llegan a cansar, esperan siempre volver a que todo sea como antes. Y todo eso hay que trabajarlo en las diferentes áreas, bueno, y ahí se van viendo. Y bueno, las barreras que presenta la familia también, incluso en vivienda, ¿no? Van a ver que mucho en la vivienda, las puertas angostas, los baños,
también dificulta en la cotidianidad de las familias porque en cuanto al aseo, en cuanto a la alimentación y la movilidad del paciente en el domicilio también son limitaciones que se observan. Entonces por ahí no todas las familias tienen el acceso a modificar su vivienda. Siempre los profesionales tratan de darle herramientas caseras incluso para que puedan movilizarlo, para que puedan hacer el tema del aseo y que no hagan el esfuerzo o el mal esfuerzo, digamos, en los pasajes, en los traslados y todas esas cuestiones. Se le da siempre las herramientas a la familia en la parte de kinesiología, psicología, de trabajo social, todo eso se trabaja en equipo y bueno, y se va viendo la realidad de cada familia. Gracias, muchas gracias, Nadia. Nada de nada. Ahí Verónica hizo una pregunta. Pone, ¿cuáles son las redes o cómo se piensan esas redes, teniendo en cuenta que la persona avanza en edad y en su adultez pierden el sistema de apoyo familiar? Sí, bueno, esa es otra de las cuestiones que nosotros tenemos, pacientes de 0 a 90 años. Entonces, es obvio que las redes de contención, o bueno, los recursos, por ahí las redes de contención siempre se trata de buscar un familiar, o bien la mayoría, por ejemplo, algunos tienen pensión, por ende tienen el programa Incluir, que es un programa que te otorga un cuidador en situaciones extremas, cuando no hay nadie quien se haga cargo, o bien algunos tienen PAMI, ¿sí? Y que también es una obra social que tienen cuidadores, o bien algún geriátrico en última instancia. Así que los recursos se ven por ahí porque tiene que haber un sistema de apoyo, más que todo en la asistencia y cuidado cuando son adultos mayores y no son independientes, porque tenemos adultos mayores que son totalmente independientes. Entonces, incluso ellos se manejan solos. En las redes siempre se tienen que armar con esto. Bueno, por ejemplo, tenemos las diferentes obras sociales, en la mayoría tienen PAMI, Instituto de Seguro, o el programa Incluir, que son de las pensiones, todas las pensiones en general. En caso de que por ahí también tenemos asesoría legal, así que también nos apoyamos en ellas, en caso de que deban citar con un adulto mayor que estaba solo, lo detectaron una vecina que vino a avisar acá, entonces empezamos a rastrear qué recursos tenemos para que esa persona no esté sola, porque tenía discapacidad, tenía multidiscapacidad, entonces, pero era independiente en lo que podía él, ¿no? En el acceso a medicación, ir a controles, no podía hacerlo solo. Entonces se detectó la red y la abogada citó a la familia, y ahí fue donde, porque bueno, incluso las relaciones familiares estaban totalmente cortadas y habían terminado de mala manera. De igual manera la abogada legalmente lo estableció porque sigue siendo el padre, así que, y tiene muchos hijos, bueno, ahí la abogada intervino. Eso ya es legal en caso de que ningún familiar se quiera hacer cargo. Bueno, Giselle tiene una consulta para hacer, no sé, Giselle, si querés prender tu micrófono ahora. Sí, mi consulta tiene que ver con el enfoque que por ahí vos construiste en este ámbito que también es de la salud, en cuanto a, por ejemplo, a cómo o categorizás al sujeto de derecho. Te escuché decir, digamos, paciente, ¿viste? Y quería como un poco, si nos podés contextualizar esa adopción que vos tomaste o desde tu rol profesional ahí. Y bueno, gracias. Sí, bueno, obvio que está bueno que uno trabaja en salud
paciente. El enfoque es de derechos, es lo que se trabaja siempre. Yo estoy, desde que se inauguró 2018, o sea, imagínate que son 2 añitos que empezamos, no es que venimos con un historial más o menos, y yo empecé en la dirección de rehabilitación, pero como, si vieron mi video, fui pasante primero, porque yo era estudiante de trabajo social, entonces entré como pasante a la dirección. Una vez que me recibí, justo se inauguró acá, entonces me convocaron para estar acá. La perspectiva mía siempre va a ser desde el de derechos, porque es el respaldo. Cuando uno tiene que trabajar en la parte de discapacidad, está todo. Tenés la ley nacional, que es la 22.431, que está con el convenio internacional de las personas con discapacidad, y está todo lo que nosotros tenemos que tener como base, y desde ahí ir construyendo lo demás, porque es algo que en la sociedad, digamos, incluso es algo que todavía no se ve mucho, ¿no? Por ahí si vos vas y ves, son las personas más vulnerables y a los cuales están en contra de sus derechos, ¿no? Incluso cuando hacen unos pequeños trámites. Por ahí es verdad que uno diciendo paciente está totalmente en otra posición. Estamos rodeados de médicos, rodeados de profesionales que incluso llaman a las personas por su diagnóstico. Entonces, bueno, por ahí sí es verdad que hay que cambiar mucho. Yo lo intento de día a día, porque bueno, acá todos hablamos de pacientes, ¿sí? Bueno, y lo manejan con diagnósticos también. Es algo que les va a pasar cuando ingresen, ojalá que no, pero somos seres humanos, o sea, recuerden siempre que ante profesionales somos seres humanos con cosas buenas y cosas malas. Por ahí la perfección no existe, si bien nosotros estudiamos, nos formamos, yo les puedo compartir que cuando uno va a la realidad, te dan una cachetada prácticamente, porque todo lo que estudiaste, en realidad te va a salir primero lo que sos como persona, como ser humano, y en eso se complementa lo que aprendiste. Eso lo vas a ver incluso en muchos profesionales, en muchos lugares. Entonces, por ahí no buscar una perfección, sino bien a saber aprender, ¿sí? Aprender constantemente de todo. Es un impacto muy grande cuando uno va a la realidad. Una persona que viene y incluso cuando tiene una entrevista, todo eso, vos tenés que hacer acciones rápidas. Entonces eso va a ir también todo lo que vos llevas en tu combo de subjetividad, porque no todo es objetivo. Somos personas que pensamos, sentimos, entonces eso va a ir llevado con todo lo que aprendemos por lo que estudiamos, digamos. Sí, sí me imaginaba, digamos, por eso era mi pregunta, como inmiscuida, digamos, en el ámbito de la salud a veces es como inevitable, ¿no? Por eso preguntaba, digamos, como para sacarme cómo se rema en eso, ¿no? Como vos decís, está en medio de muchos otros profesionales y quizás también ahí vemos, podemos analizar cómo el trabajo social es valorado o no en ese ámbito y cómo nuestra posición, digamos, nuestro enfoque o esta lucha, digamos, en cuestión de restitución de derechos, como también es otro proceso paralelo, ¿entendés? Gracias. Nada, gracias. En relación a esto que están charlando, que me parece muy interesante todo lo que planteó Nadia, también creo importante que podemos pensar cómo esto de llamar paciente a una persona en una institución de salud tiene que ver con la construcción de un rol, ¿no? Esa persona en el contexto institucional de la salud se autopercibe también como paciente. Entonces,
también es un doble trabajo de poder generar en esas personas que se autoperciben como pacientes la autonomía suficiente para la gestión de sus trámites, para el acceso a la salud, para también poder entendernos desde este lugar, ¿no? Desde sujetos de derechos, autónomos, con posibilidades, con capacidades. Entonces por ahí, si bien a veces caemos en esto de decir pacientes, yo trabajo en un hospital, así que también hablo de pacientes, pero porque en ese contexto se perciben y se autoperciben como pacientes. Pero por ahí la mirada del trabajo social, claro, no son pacientes del trabajo social, son pacientes de las especialidades médicas. Lo que no quita que a veces caemos en estas denominaciones, ¿no? Pero bueno, no siempre refleja, me parece, cómo uno se posiciona, sino más bien esto, ¿no? La cotidianidad de las palabras, y que sí a veces están cargadas de sentido, y yo siempre reniego cuando hablan de los pacientitos, cuando son del interior, ese diminutivo que trae también una carga bastante estereotipada, ¿no? Y estigmatizante de las posibilidades de los sujetos en la garantía de sus derechos a la salud. Así que ese es mi aporte. Gracias, Nadia, muy buena tu exposición. Gracias, sí, ahí tenés muchísima razón. Bueno, por ahí acá lo que hacen decir pacientitos a los más pequeñitos, a los bebés, y bueno, todas esas cuestiones. Por ahí hay cuestiones que yo también no permito que esto cuando hablan de discapacitados, de minusválidos, eso sí, antes que todo persona, una situación de discapacidad. Es lo que no me cansa de repetirlo, bueno, incluso algunas cuestiones que las mismas personas cuando vienen por pensiones o por certificado de discapacidad, como los medios de comunicación llevan esa información, que todo es lo mismo, siempre trato de explicarles porque si bien ellos ven se ven como beneficiarios de cierto ingreso, incluso papás que por ahí ven eso, pero no ven realmente los derechos que tiene que tener el niño de acceder a la salud, a la rehabilitación, a la inclusión. Entonces, bueno, eso se va a ver muchísimo, se ve muchísimo acá. Bueno, Soledad tiene una consulta. ¿Querés hacer tu pregunta, Soledad? Buenas tardes. Quería preguntarte, sabemos que sabemos que el trabajo social también muchas veces siempre se pone en este aspecto del cuerpo, siempre también, porque nuestro cuerpo también es una herramienta de trabajo. ¿Cómo fuiste trabajando en vos la subjetividad, el trabajar en estos espacios? Bueno, yo por ahí más que todo siempre trato de tener presente los valores, ¿sí? Por ahí hace rato les compartía esta situación, ¿no? De que todo un equipo juzgue a una familia por cierta situación, ¿no? Por ahí lo humano es eso, ¿no? Por ahí decir, ¿cómo puede ser que lo tenga así? O ¿cómo puede ser? ¿Viste? Eso es lo humano malo, digamos, ¿no? Objetivizar ahí es ver, ¿no? Una persona en una situación vulnerable, ¿sí? Una persona que no tiene las herramientas o no tuvo las herramientas necesarias en cuanto a lo que es la discapacidad, a lo que puede acceder, a sus derechos. Entonces, tener esa mirada objetiva también, ¿no? No dejar salir lo humano, esto de juzgar o de decir qué está bien o qué está mal, ¿no? Porque por ahí hemos visto que los papás o bien por ejemplo, el cuidador primario siempre hace lo que puede en una situación de total cambio, en una dinámica familiar. De por sí una familia tiene muchas dificultades. Hoy estamos en una
y después se calma. Y vos ahí vas detectando qué es lo que pasa realmente, qué es lo que está sucediendo, ¿sí? Y esa ira, esa rabia, por ahí son situaciones muy angustiantes, digamos, angustias que han salido en esa forma, ¿no? De ira, de enojo, que están hartos imagínate que se cruzan con muchas barreras en el sistema de salud, entonces vienen ya hartos, cansados, y lo que siempre se trata es de explicarles cómo está el trámite, cómo está tal cosa. Yo por ahí siempre lo que les enseño en el sentido de esto de explicarle, ¿no? Cómo acceder a tal beneficio, cómo acceder a una obra social, por ejemplo, y todas esas cuestiones, para que ellos mismos lo puedan hacer. Y siempre ellos me dicen, no, pero me dicen esto, me dicen el otro. Digo, mira, es tu derecho que ellos te tienen que dar. Entonces por ahí están los medios de esto, hacer una nota, hacer un reclamo, o bien se lo deriva a asesoría legal para que la abogada intervenga. Bueno, todas esas cuestiones, ¿no? Por eso uno como persona tiene que saber escuchar, ¿sí? Escuchar y no no llevarse primero con el prejuicio, porque vino enojado, porque está así. Entonces todo eso que tenemos humanamente, en cuanto a lo malo, digamos, tratar de siempre apoyarse en los valores, ¿no? Y ser comprensibles, porque todas las personas tienen, digamos, un porqué de cómo están en su angustia o en su ira también, ¿no? No sé si me puede explicar, pero bueno, por ahí yo soy como... Uy, me parece que se le cortó. Bueno, enseguida continuamos con las preguntas a Nadia. Nadia, tenemos un poquito de paciencia. Ahora le vamos a dar la palabra a Malca, a la licenciada Vilte, para que ella nos pueda compartir su experiencia y cómo realiza sus abordajes en el área de discapacidad. Bienvenida, Malca, el espacio es tuyo y espero que te puedas sentir cómoda. Hola, ¿se escucha bien ahí? Hola, hola, ¿se escucha? Sí, Malca, sí se escucha. Ah, bien, bien. Es que había tenido problemas de conectividad. Bien, buenas tardes a todas y uno de los chicos, creo que estuve leyendo ahí un nombre de varón. Bueno, yo trabajo en la Fundación Sentir, sí, es un espacio para trabajar con personas con discapacidad, pero en el ámbito privado. La Fundación Sentir, si ya estuvieron viendo el video que había compartido con Gaby anteriormente, tiene diferentes según la discapacidad de cada persona, desde pequeñitos que están en estimulación temprana hasta personas grandes, adultos. ¿Sí? Yo estoy en el servicio de inclusión escolar, en donde nosotros tenemos a personas con discapacidad cognitiva conductual. ¿Cuáles son estas? Autismo, TDAH, ¿sí? Todas las discapacidades que no se ven, ¿sí? Por ahí uno relaciona la discapacidad a alguien, a una persona no vidente, alguien que está en silla de ruedas, que le falta alguna extremidad del cuerpo, pero no es tan común saber de una discapacidad cognitiva conductual, cosa que, como había compartido la colega anteriormente, tiene un impacto diferente en la familia, porque quieren esconder esta discapacidad o les cuesta un poquito más la aceptación que una discapacidad física, porque aparentemente desde afuera esa niño adolescente se ve, entre comillas, normal según los estereotipos de las personas.
paralelamente a la inclusión a una escuela normal. Antes estaba en el tema de las escuelas para personas con discapacidad específica, y bueno, la idea era que ellos se puedan integrar, y después se cambió el término a incluir, ¿sí? Que ellos sean parte, al igual que todos sus compañeros, de la educación formal normal. ¿Sí? Entonces, estos chicos que tienen estas dificultades pedagógicas y cognitivas conductuales van a sentir, ¿se escucha? Y sí. Bien, van a sentir, reciben un acompañamiento de parte de un equipo interdisciplinario que consta de una pedagoga, un kinesiólogo, en el caso de que se necesite trabajar también la motricidad fina, ¿sí? Como ellos no tienen una discapacidad física, por ahí lo que les cuesta es manejar el tema de la escritura, ¿sí? Entonces, la kine lo que trabaja es todo motricidad fina, es decir, con las manos, para que ellos puedan escribir bien en sus cuadernos, porque son de los que hacen las letras así de gigantes, o no tienen control dentro de la geografía del cuaderno. Bien, también tenemos fonoaudiología y psicología, y bueno, está el área de trabajo social, que se encarga de las demandas urgentes que tenga la familia. Lo que yo estaba haciendo hasta el año pasado, este año con la virtualidad, por el tema de la pandemia, modificó absolutamente todas las intervenciones que realizábamos, era poder trabajar con las demandas urgentes, como les había dicho, de las familias. Por ejemplo, estas familias, a pesar de que tienen un miembro con discapacidad, están transversalizadas por un montón de otras problemáticas, ¿sí? Ya sea la situación socioeconómica, edilicia, la cuestión laboral, tienen otros hermanos, ¿sí? Tienen otros hijos que tienen los mismos inconvenientes que cualquier otro niño, ¿sí? Que ya veo, tiene sus amiguitos X por un lado que lo llevan a mal camino, que entran en cosas en las que no deberían entrar, ¿sí? Viven absolutamente todas las problemáticas que tiene una familia sin una persona con discapacidad. Entonces, esa discapacidad se transversaliza a todas las demás áreas. Entonces, por un lado tenemos la atención de demandas urgentes, en donde viene una mamá y te comenta, por ejemplo, que necesita gestionar la pensión para su hijo, que no tiene mobiliarios en la casa, que se está mudando, que le dieron un terreno donde se pudo asentar. Entonces, en ese tipo de casos se van haciendo gestiones y articulaciones con instituciones gubernamentales que proveen de ciertos servicios o insumos para poder solventar las necesidades de esta familia. Sí, tienen que ver un poco más con algo asistencial, ¿sí? En donde uno se va brindando los recursos, o el sistema de gestiones específicas para personas con discapacidad. Por otro lado, y es algo que se había implementado el año pasado, era todo en sí lo que es la discapacidad. ¿Por qué? Se habían establecido una serie de talleres. Trabajamos en conjunto con el área de psicología, que fue una muy buena estrategia. Empezamos a brindar talleres en donde los papás, los papás sentir y se encontraban entre ellos solamente 2 veces al año, ¿sí? Donde se juntaban para dar las devoluciones a mitad de año y después a fin de año. Nunca más se encontraban y no es que hablaban entre ellos mucho. Entonces, estos talleres estaban planificados
vez por mes, con la idea de que ellos puedan escucharse, trabajar una temática en particular, y ellos encuentren un sentido de pertenencia con otros papás, porque ellos en la escuela común, en donde están en un grado con 30 niños, ellos son los únicos que tienen un chico con discapacidad. Entonces no hay un cierto grado de empatía de parte de los otros papás por la situación que ellos están viviendo, menos de parte de los niños, porque nuestros niños sufren muchas veces bullying, acoso, las burlas constantes, el trabajo segregado, porque señoritas no pueden manejar a todos los chicos por igual. Sí, los 32 chicos, una tarea, y al que tiene la discapacidad le hacen hacer otra diferente. Entonces ahí no nos están ayudando a fomentar un poco la inclusión. Entonces, ¿cómo se siente ese niño? ¿Y cómo se siente la familia que está detrás? Que ya tiene un proceso de tratar de aceptar la discapacidad, de, como había mencionado la colega también, esto del duelo, de ver como todo el proceso que lleva la familia. Entonces, la que esté contando exactamente lo mismo, a mi hijo no lo quieren, lo maltratan, lo golpean, y que otra mismo que yo, y otra que diga, a mí me pasó y yo hice esto, y lo pude hacer en algún momento. Entonces, lograr en las familias estas que tienen en común la discapacidad, qué es lo que le está pasando dentro de la familia, cuáles son las necesidades que van sintiendo respecto a la discapacidad, ¿no? Ya estrategias que como familia podían usar para poder solventar esta situación, porque no es... es algo que son para siempre. Entonces, al ellos no tener una discapacidad, por ejemplo, de que estén en silla de ruedas, sino una persona que puede seguir estudiando, que se puede capacitar, que puede hacer alguna serie independiente. Y nosotros tenemos niños de edad, de primer proceso formativo y de acompañamiento, pero después esos niños van a ser adultos, y entonces tienen que tener un cierto... Se cortó, me parece, ¿puede ser? Ay, Marca, ¿nos escuchás? Malca. Mismo proyecto, vamos a tratar de sacar a los chicos adelante para que superen esta situación, no para que se sanen, se curen, como muchos de los papás piensan, porque lo toman como una enfermedad, como algo que va a estar unos años en sentir, después se va a curar milagrosamente y listo. Porque ahí que vemos que no están aceptando la discapacidad de su hija. Muchos inclusive no la... Parece que se cortó, o al menos yo no la escucho a la licenciada Vilte. ¿O quiere que explique otra cosa más? Malca, ¿nos escuchás vos? Malca. Malca, ¿vos nos escuchás? Yo te veo, pero no te escucho. Me dicen los chicos que... Ahí se escucha. Ahora, a ver. ¿Ahí se escucha? Sí, ahí te escucho y te veo bien. Ahí está. Los demás también. Bien, ahí me conecto del teléfono. Ay, bueno. Seguí con lo que estaba muy interesante lo que estamos compartiendo sobre el abordaje grupal con la familia.
Bien. No sé en qué parte se cortó porque ya les había explicado más o menos. Sí, Pero sobre bueno, el objetivo del espacio, eso lo dijiste, y que estaban pensando en que sus niños en algún momento iban a ser adultos, entonces cómo iban a continuar, y ahí se cortó. bien. Bueno, lo que yo les decía, esto de buscar la independencia en los chicos, porque en un futuro ellos no van a... denme un segundo, por favor. Bueno, hasta que pueda venir Malca, que ahí volvió, a ver si nos escucha. Malca, yo rescataba como sumamente importante esto que vos decís de la complejidad de la vida familiar y todas las otras problemáticas que aparecen, no solo la situación de discapacidad, ¿no? Y cuán valioso esto que vos decías de cómo una cosa se va interconectando y entretejiendo con la otra. Sí, totalmente, porque son realidades que no escapan a lo común, digamos, no son ajenas a nada. Así como está la discapacidad, por ejemplo, ayer estábamos hablando con la psico de uno de los casos, lamentablemente por violación, ¿sí? De un tutor a su hija, ¿sí? Entonces estas situaciones no se escapan, lamentablemente las vivimos y bueno, lo que hacemos es ir gestionando, como nosotros somos una institución privada, gestionar con organismos del Estado que atiendan la problemática en sí y hacer la conexión más rápida posible para que puedan ser una guía, siempre y cuando nosotros podamos ayudar elevando un informe sobre lo que vamos trabajando y es pertinente para esta organización, se lo hace, y si no, bueno, vamos conectando, hay una red de colegas que tenemos en Jujuy, entonces buscar, preguntar quién maneja, cómo llegar, porque muchas veces tenemos las instituciones con número de teléfono y llamamos, y si no decimos lamentablemente quién somos, no tenemos un alcance satisfactorio como deseamos. En cambio, si buscamos a la colega que está trabajando en esa organización y decimos, mira, yo soy colega de tal lugar, necesito una atención urgente para esto, se lo hace. Ahora, en la situación de COVID, por ejemplo, esta emergencia sanitaria que tuvimos, nuestros chicos también se enfermaron, también perdimos a familiares de nuestros niños, y bueno, la gestión era igual que cualquier otro organismo que no trabaja con discapacidad, de llamar al puesto de salud, buscar que haya una atención médica, buscar que el agente sanitario pueda llevarle la medicación a la casa porque es una familia carente, o otra familia que sí tiene otros tipos de recursos, pasarle los números para que pueda gestionar la atención. Algo para recalcar es que todos los chicos que trabajamos tienen obra social, ¿sí? Es como el requisito para poder entrar la obra social y el certificado de discapacidad. Obviamente que si una familia es carente de recursos, no va a tener una prepaga o instituto de seguros común, sino que el certificado de discapacidad lo habilita para poder tener una obra social, ya sea instituto de seguros por leyes especiales que va a cubrir lo que es el tratamiento que necesita el niño, o incluir salud siempre y cuando se esté cobrando la pensión para personas con discapacidad. Así que bueno, eso es más o menos importante recalcar que sí, que no es solamente la discapacidad, sino Claro. que se transversaliza por un montón de otras situaciones, y nosotros lo bueno que tenemos de tener un equipo interdisciplinario, que no todas las organizaciones cuentan con eso, podemos tener aportes de todas las áreas, es decir, a ver, inclusive la kinesióloga, que no es del área social, que no maneja tanto lo humanístico, puede llegar a detectar una situación y ya le avisa a la profe, a la tutora, que es la pedagoga de sala, o a la psico, o a mí, y ya nos empezamos a hablar y gestionamos, decimos, a ver qué pasó, qué sabes vos, cómo lo podemos abordar, hice esto, ahora que sigue, y en este tiempo de pandemia, por ejemplo, lamentablemente desde la virtualidad no es lo mismo, porque cuando llega un chico y vos ya lo conocés y ves que sus actitudes están cambiando, que está un poquito más dejado en las tareas o en lo cotidiano, si él se relacionaba muy bien con los compañeros en el recreo y ahora ya no lo está haciendo, vos vas indagando sobre qué es lo que está pasando en esa familia. Entonces ya citas a los papás, preguntas o vas a la casa si es que ellos no van. Entonces es todo interdisciplinario. Y con eso tengo algo para decir también,
que como nosotros trabajamos en inclusión, nos pasa lo mismo que a los docentes de las escuelas comunes, que los chicos por ahí no hacen las actividades porque se encuentran a esta altura del año hiper mega cansados, y ellos no solamente tienen que cumplir con lo que es lo pedagógico de la escuela, de la institución formal, sino en paralelo con el tratamiento de sentir. Imagínense, si están cansados con la escuela, por ahí consentir, o puede pasar al revés, que no hagan lo de la escuela, pero sí de sentir, porque es como algo un poco más dinámico, es diferente. Pero bueno, tenemos esas dos aristas, entonces ahí tenemos que ver y hablar con los profesores, de que le hagan los ajustes, de que reduzcan las actividades, de que se vea otra manera de trabajar, buscar otras alternativas. Así que bueno, estamos ahí como un poquito de todo trabajando, siempre de manera interdisciplinaria. Malca, me gustaría que puedas comentar cómo fue la construcción del espacio de trabajo social, de tus roles y tus funciones en sentir, para que los chicos sepan de tu experiencia, que no es tampoco un trabajo fácil y que nos puede pasar a todos en cualquier ámbito, porque muchas profesiones no saben lo que hacemos los trabajadores sociales. Bien, cuando yo ingresé a Sentir, que fue en octubre del 2018, o sea, relativamente hace muy poquito, soy nueva en Sentir, había una trabajadora social que ella, somos 5 centros, ¿sí? El servicio de inclusión tiene 160 chicos actualmente, los otros tienen desde 100 para abajo, son mucho menos poblados, y había solamente 2 trabajadoras sociales, una que cubría todos los Sentir por la mañana y otra que cubría todos los Sentir por las tardes. Como el 2 había crecido en número mucho, ya había un gran equipo, muchos chicos como alumnos, la trabajadora social pidió que ya no estar ahí, o que modifiquen, o que entre otra persona, y bueno, es donde ingreso yo y me quedo solamente con el servicio de inclusión, en donde yo iba 3 días nada más. ¿Por qué? Porque yo era la persona designada para ir a ver a la familia cuando no asistía a Sentir. Era lo único que hacía un trabajador social, o cuál era la visión que tenía la institución. Bueno, yo entro y me acuerdo el primer día que fui, le digo a José, que en ese momento era el director, que quería que haga, y me dijo, y revisa legajos. Bueno, me senté y empecé a ver los legajos. También era mi primera experiencia en discapacidad, entonces bueno, a ver, me siento. Empecé a leer, y por ahí, esto es un poco aparte, vi que todas las familias por ahí que tuvieron de chicos con discapacidad, tenían muchos problemas en la hora del parto y de la gestación, del embarazo. O sea, como un dato aparte, leyendo legajo. Bueno, de ahí me empecé a interiorizar un poco con las salas, sin que me lo pidieran, sino ir viendo, porque yo veía que era alguien para ir a buscar las casas y nada más. Era como que se quedaba ahí, y yo digo, a ver, tantos años de formación, tantas estrategias, a mí, por ejemplo, me gusta mucho el manejo de grupo, siempre me gustó, y entonces yo, ¿y dónde aplico todo esto? Y bueno, como que no había nada para hacer. Entonces empecé a hablar con las chicas de las salas, preguntando cuál era la situación que ellos estaban viviendo, y ahí se empezaron recién a salir ciertas problemáticas. Che, ¿sabés que con un enseño de la escuela pasa esto? No le acepta a los chicos, no puedo trabajar, no me recibe, o las mamás de la escuela esto, o esta familia necesita otro tipo de recursos, no tienen para comprar los cuadernos, nunca traen los útiles, no lleva la mochila. Entonces ahí, ante esa pequeña demanda, buscaba de hablar con la familia, la citaba primero a Sentir, porque me decía, no vayas a la casa, primero decirles que vengan, y si no vienen, recién te vas. Bueno, empecé a citar a las familias y ver cuáles eran las necesidades que ellos tenían. Primero, como para conocerlos, ¿sí? Para decirle, hola, yo soy la trabajadora social, quería presentarme, conocerle, y que ustedes me comenten cuál es su situación. Y de ahí recién se iban desplegando un montón de problemáticas que antes no se habían trabajado, y que bueno, yo empecé a indagar, a buscar recursos, a gestionar y articular con otras instituciones, y lo pude no resolver, pero ir solventando a medida de lo que pasaba el tiempo. Así es como que se empezaron a abrir una arista de espacios para poder trabajar, y donde yo termino presentando este proyecto para poder hacer el taller con papás, porque yo lo justifiqué diciendo que los papás eran como entes separados, donde solamente se veían en las devoluciones 2 veces al año y nunca más.
nunca hacían otra cosa, y ellos estaban súper cargados de frustraciones, del duelo, de sueño no cumplido por la discapacidad de los hijos. Entonces, y ahí es donde se arma el taller de papás, en paralelo a las otras actividades que se van viendo, esta de gestión y articulación de recursos y de instituciones. Y ahí es donde, bueno, hoy ya lo que es trabajo social, por ejemplo, a mí me terminaron aumentando más horas, yo había pedido que ingrese otra persona más, pero bueno, con la de la pandemia está muy difícil, pero se empezó a valorizar mucho más lo que es el trabajo social, como así también la demanda de parte del equipo, donde ellos ya hay un problema y me avisan a mí, me dicen, Malca, esto, y muchas veces me avisan antes a mí que al equipo directivo. Si bien yo después lo voy comunicando con los directivos, le digo, mira, hice esto, o cosas que no puedo llegar a resolver, pido ayuda y vemos de qué manera lo llevamos a cabo, hay otro tipo de apertura a lo que es el trabajo social, a lo que se está haciendo dentro de Sentir y cómo lo vamos manejando desde el espacio de inclusión y cuál es el aporte. Hoy en día, por ejemplo, a mí me piden que yo también figure en los informes de PPI, que son proyectos individuales que se presentan por alumno en cada escuela, significando las barreras sociales que tiene, cosa que antes no se hacía, solamente presentabas ese informe en la escuela diciendo, el niño tiene dificultades en matemáticas, se puede utilizar esta estrategia, tiene dificultades en lengua, se puede usar esta estrategia. Hoy también figuran cuáles son las dificultades sociales que tiene ese niño dentro de su entorno familiar y cómo se debería manejar respecto a eso. Entonces, el área de trabajo social quedó más resignificada, valorizada y bueno, hay más trabajo. Muchas gracias, Malca. Bueno, ahora habilitamos el espacio de preguntas, tanto para Nadia como para Malca. Aquí hay en el chat un par de preguntas. Dice, ¿se está planteando el cambio? Luciana nos pregunta. ¿Se está planteando el cambio de la terminología de discapacidad dentro de ese ámbito? A ver, la última normativa de lo que salió, porque fue cambiando un montón de veces la terminología, pero quedó como persona con discapacidad, obviamente, comparto como había dicho la colega, no es más que una persona con discapacidad, es Nico, es Mateo, es Carla, es Juan, y tiene un diagnóstico. Su diagnóstico es tal. Pero antes que la discapacidad y que el diagnóstico es una persona. ¿Sí? Es un niño, niña o adolescente, sujetos de derecho y que pueden acceder a todos los derechos como las personas que no poseen un diagnóstico o una discapacidad, y es más que tienen algunos otros beneficios que ayudan a mejorar esta situación de discapacidad. En realidad no situación, porque a ver, la palabra situación, cuando nosotros lo ponemos delante de una problemática, nos resignifica que se puede mejorar o cambiar o eliminar esta problemática. Por ejemplo, situación de consumo. Sí, en algún momento puede dejar de consumir, pero no podemos decir situación de discapacidad, porque la discapacidad en este caso, que es la cognitiva conductual que nosotros manejamos, no va a mejorar, es algo que ya va a perdurar a lo largo del tiempo, pero sí podemos brindar herramientas o estrategias para que sea mucho más maleable. Gracias. Acá hay otra pregunta que dice, ¿cómo combinan los modelos de abordaje entre el modelo médico y el social? ¿Y cuál es el punto de encuentro entre ambos? Me parece que esta pregunta es más para Nadia. Sí, bueno, como lo había explicado hace rato, es muy importante, nosotros brindamos servicio de rehabilitación, ¿sí? El modelo médico es modelo de rehabilitación o modelo médico, así se llama. Así que es necesario porque si bien nosotros vemos el tema de las barreras que puede tener una familia o la persona que está en una situación, bueno, de discapacidad. Yo por ahí sí lo comparto en cuanto a situación, porque bueno, en algunas cosas, si bien no se cambia el estado, ¿no? O un diagnóstico, pero la funcionalidad existe, las mejoras y potencias en la persona se puede. Por ahí en la mirada neuromotora, ¿no?
necesitamos de los médicos, necesitamos de la rehabilitación, necesitamos de la ciencia en sí en cuanto a su aporte para mejorar la parte funcional de la persona. Entonces, sí hay un punto en común en eso, ¿sí? El modelo social está más que todo desde nuestra mirada. Sería ideal que también lo vean así, ¿no? Los profesionales y los médicos, pero esto también de ver el acceso, que no se vulneren los derechos de las personas y de que ellos puedan ejercer y también reclamar, ¿no? Que se respeten sus derechos. Eso es muy importante. Entonces, por eso se trabaja, por lo menos acá siempre se trabaja en equipo, ¿no? Porque siempre está esa mirada médica, esa mirada de rehabilitación y, bueno, y esa mirada social, ¿no? De trabajo social. Muchas gracias, Nadia. ¿Alguien más que quiera preguntar algo más? Ahí está Laura. Dice, para la licenciada Vilte, comentó sobre una red de colegas. Esto es a modo informativo. Respecto a información en el ámbito de discapacidad, se observa una escasez ante el acceso a tal. ¿Cómo manejan eso? Desde el área de trabajo social, ¿se tiene la posibilidad de ampliar el campo informativo? Bueno, hizo muchas preguntas. Malca, todas tuyas. A ver. Red de colegas. Bueno, hay un grupo de trabajo social, un grupo de WhatsApp, ¿sí? Que Gaby está ahí, la profe Fanucci, no me acuerdo si la vi, pero hay un grupo, es totalmente informal, digamos, entonces creo que son dos, yo estoy en uno nada más. Y por ejemplo, una pregunta, hola, alguna colega del hospital Snopek, y ya responde a alguien o te escribe alguien en el privado y te dice, vos entras y hay 1.000.000 de diagnósticos, el autor tiene como un montón, 1, 2, 3, 4, un montón de diagnósticos. Entonces, está como invisibilizado, pero ojo porque en un par de años eso va a ser como el boom, ¿sí? Porque mucha gente no se da cuenta, pero tiene estos o conductuales, nada más que lo toman como, ay, él es hiper mega activo. Ah, no, él es un poquito tímido, un poquito dejado, no le gusta ser sociable. Y en realidad, si le estarían haciendo los análisis correspondientes, los estudios médicos, se darían muchas veces con que hay un diagnóstico ahí. Solo que cuando sucede un problema, uno se da cuenta de que tiene que ir a hacerle los estudios a su hijo. Entonces, por ahí y sumando a eso, que las familias que tienen a sus hijos con estas discapacidades cognitivas y conductuales, que son algo más invisibles, no lo sacan a la luz, ¿sí? No lo dicen, tienen un temor, son muchas cosas por las que pasan por la cabeza de la familia, y eso también lleva, por ende, a que no haya tanta información. ¿Por qué? Porque va a haber siempre información, esto es oferta y demanda, ¿sí? Es como algo del mercado, ¿sí? Si la sociedad me está demandando que hay muchos chicos con discapacidad, yo voy a brindar más información sobre discapacidad, voy a abrir ciertas instituciones que trabajen con esa problemática, pero como no está tan, yo creo personalmente que por eso no hay tanta información. Pero si uno se adentra a trabajar, hay demasiado, ¿sí? Hay demasiado por hacer, más que nada. Después dice, desde el trabajo de ampliar. Y sí y no. Nosotros como trabajadores sociales dentro de discapacidad podemos ser promotores, ¿sí? De esto. Por ejemplo, con algunas y dimos talleres a niños, a docentes y equipo directivo, en donde comentamos lo que era ahí a los padres, comentamos a cierto niño que accedía a esa escuela, y así datos generales para que ellos puedan saber y más que nada para que puedan actuar, ¿sí? Y flexible con estos niños y que sean comprensibles.
que sean entendibles. Entonces, de ese lado sí ser promotores, pero después los trabajadores sociales creo que somos profesionales muy saturados de trabajo, porque muchas veces al no ser tan valorados dentro de las mismas y general, hay una institución con tantos chicos y hay un solo trabajador social. Y hay demasiada demanda. Es muchísimo trabajo en que uno siempre quiere dejar una arista para decir la promoción, la prevención, y muchas veces no alcanza el tiempo y tenés que dedicarte a la atención de demandas urgentes. Entonces, por ahí, esto de promover o de ampliarlo, como decía en el campo informativo, no alcanza el tiempo. Se puede. Eso espero que responda a la pregunta. Y después, ¿cómo se trabaja con la autonomía de las personas que tienen alguna discapacidad? No sé si eso va para la colega Nadia o para mí. Yo creo que para ambas. Pero bueno, acá hay una que es para vos. Ivonne pregunta, buenas tardes a todos. Quisiera preguntar a la licenciada Malca cómo es el acceso puedan acceder al servicio de inclusión escolar de un niño o adolescente en el sentido de quienes tienen prioridad o cuáles son los requisitos. Bien. Fundación Sentir, hay otras fundaciones que trabajan con inclusión escolar. La Fundación Ideas, Todos Juntos, hay consultorios interdisciplinarios que son más chiquititos, pero que también trabajan con... En realidad hay un montón. La pedagoga, que es la profesora de educación especial, fono y psico. Con esos tres ya puede arrancar en los consultorios chiquititos trabajan con todo, o un niño con discapacidad puede ir un turno, una psicóloga acá en el centro, después en San Pedrito va a la Fono, y en Alto Comedero va a la Kine, ¿sí? Ahora, si quieren entrar a una institución, como Sentir y las otras que les estuve nombrando, certificado de discapacidad sí o sí, porque eso es la herramienta que a nosotros nos avala de que el niño realmente tiene una discapacidad que ha sido evaluado por una junta calificadora, en donde le dijeron, tu niño retrasos madurativos. Bien, como le decía, social por el trabajo que realiza, puede tenerlo a través de la Asignación Universal para Personas con Discapacidad, donde acceden a Instituto de Seguro por Leyes Especiales, o incluir salud si es que ya están cobrando la pensión por discapacidad, que son dos cosas diferentes. Y bueno, necesita básicamente esos dos, después son los requisitos normales de una escuela, las fotitos, residencia, convivencia, la constancia de alumno regular, porque nosotros somos un acompañamiento paralelo a la escuela, no suplantamos a la escuela, en el caso de servicio de inclusión. Así que bueno, esos son los requisitos. Tenía apagado el micrófono. Ivonne también pregunta, ¿qué escuelas o colegios de gestión pública o privada tienen mayor apertura a la inclusión en San Salvador de Jujuy? Estamos charlando, el ENDEI es muy flexible para poder trabajar, tenemos varios chicos en el ENDEI y se trabaja muy bien en los docentes. Nosotros tuvimos la oportunidad de ir a dar las charlas en el ENDEI y con la señora, la directora, primario como secundario, según Sentir, que es el mejor colegio en Jujuy que trabaja con la inclusión. Bien. Nadia, no sé si puedes dar respuesta. Se trabaja con la autonomía de las personas que tienen alguna discapacidad. Bueno, en caso de discapacidad con la que trabajamos nosotros, más que todo en los ABD, depende, digamos, de la funcionalidad que tenga la persona. Y por ahí, bueno, una persona que está en que por alguna lesión medular o por una paraplegia, se busca, o por lo general los objetivos que plantean los quienes es que puedan tener un manejo
la silla de ruedas, que pueda hacer pasajes de la cama a la silla, sin una ayuda, una asistencia. Es una mínima autonomía, ¿no? En cuanto incluso si pueden ir al baño y todas esas cuestiones. Después, lo que puede hacer es que esa persona se pueda movilizar, aparte de la vivienda, también que tenga el acceso en el barrio. Son barreras incluso, ya son barreras sociales que incluso están fuera de nuestro alcance, ¿no? Una persona con silla de ruedas que no puede acceder a un colectivo, que tiene que pagar su institución. Eso ya son barreras sociales, pero siempre se busca, mientras esté al alcance de la persona, que pueda tener una cierta autonomía. O, por ejemplo, una persona que está cuadriplégica, o sea, solamente necesita sí o sí una asistencia de movilidad, de pasajes y todas esas cuestiones. Esa persona ayude, digamos, al cuidador, la fuerza, porque no somos esos tipos de personas que tienen ese diagnóstico, entonces son diagnósticos complejos, tienen un diagnóstico de hemiplegia y todas esas cuestiones, puede tener la movilidad independiente, ¿sí? Eso es de acuerdo, siempre es ver qué es lo que sí puede hacer. Diferente, porque una persona que está con una cuadriplegia, puedes pedir, digamos, que tenga una total autonomía, ¿no? Una persona que está en, bueno, por ejemplo, una persona que tiene una amputación, tiene una autonomía completa. Depende siempre de la persona que se rehabilita y pueda seguir las pautas que le dan los. Nosotros tenemos un joven que ya tiene su prótesis y él es totalmente autónomo en lo que es lo funcional, ¿sí? Pero también hay que trabajar el tema psicológico, ¿no? Por la aceptación y bueno, y cómo se maneja o cómo le cuesta, digamos, mirada de los demás, aparte, bueno, una persona joven. Pueden pasar, es muy variado, cada caso o cada situación de las personas son particulares, pero puede, ¿sí? En cuanto a que esa persona pueda verse a sí mismo, y bueno, la familia, porque la parte social siempre va a encontrar barreras, entonces cómo enfrentarlas, ¿no? Cómo superarlas también. Muchas gracias, Nadia. Facundo escribió: quería comentar sobre la importancia del reconocimiento de todas las herramientas y estrategias existentes en el ejercicio profesional, sea esta la niñez, violencia de género, en este caso discapacidad. Ahora bien, en relación a leyes especiales sobre discapacidad, ¿cómo es la orientación o intervención en cuanto a la inclusión de aquellas personas con discapacidad que solo cuenten con el CUD, entendiendo que la institución en la que usted trabaja es de índole privada? Creo que, Malca, es para vos la pregunta. Sí, creo que ya la había respondido. Quería sumar primero lo que estaba comentando la colega, ¿Sí? respecto a esto de la autonomía que tienen a las personas con discapacidad física. Y también la autonomía nosotros buscamos, porque si tenemos un chico con un retraso madurativo grave, ¿sí? Por ahí le cuesta mucho socializar con las otras personas. Lo que buscamos ahí entonces nosotros al hacer inclusión escolar no es que dedique su vida a terminar el secundario con una excelente calificación y que sepa la geografía, la historia, química y todo eso, sino que él aprenda a desenvolverse en la sociedad, que él sea un adulto funcional que pueda ir hasta el supermercado, que pueda comprar carne, que pueda hacer los trámites en el banco, que sepa pagar unas cuentas, ¿sí? Es otro tipo de barrera para la que ellos tienen que trabajamos también habilidades sociales. Los llevamos una vez a un bar que está ahí enfrente del, no me acuerdo, del Parque San Martín, y estaban todos los chicos en
sus cosas, charlaron, tomaron gaseosas, y nosotros en otras mesas mucho más alejados porque no nos querían cerca, bueno, un poco vigilando y también compartiendo. Entonces, esto de trabajar las habilidades sociales, porque también forma parte de la autonomía de las personas con discapacidad, en este caso cognitivos conductuales. Y respecto a lo que estaban preguntando recién, somos privados, sí, y atendemos, como les decía, todos los que tienen certificado de discapacidad pueden tener acceso a una obra social. Si es institutos seguros por leyes especiales, lo tienen que tramitar en institutos seguros. Llevando el CUD, le van a dar todos los requisitos que necesitan presentar. Uno de esos, por ejemplo, colaboramos nosotros, los trabajadores sociales, generalmente en ámbitos públicos, ¿sí? Esto se renueva cada año y se va presentando porque ellos serían una familia crítica, por ahí el término de familia crítica a mí no me convence mucho, bastante positivista, hasta estigmatizado, pero bueno, es así se llama el formulario, en donde te dice que esta familia es pobre y que por eso necesita que le den una, en términos de certificado. Y bueno, entonces eso habilita a que le den la prestación de instituto de seguros para que pueda hacerse solamente el tratamiento. Esta de leyes especiales no te permite que vayas al odontólogo, a otro tipo de consulta, cubrir lo que es el tratamiento de la discapacidad. Por eso se ve en el certificado de discapacidad también, según el diagnóstico, sabe hablar a la perfección, sabe manejar el lenguaje en lo escrito, capaz no necesita fono, pero sí necesita kine porque no maneja la motricidad fina. Entonces eso se va a derivar, necesita el mes de kine, cuántas de fono, cuántas de psico, las de pedagogía. Así que bueno, eso es para responder esa pregunta. Dice que, sí, Laura, que se refería a la información respecto a instituciones en el área de discapacidad. Creo que un poco la pregunta viene orientada al trabajo práctico que les dimos sobre discapacidad, que ellos tenían que construir un recursero de instituciones y organizaciones que trabajaran en discapacidad. Y como ustedes dijeron durante la exposición, las redes se van construyendo a medida de que uno forma parte de alguna institución y la red y va generando, no es que hay un lugar donde esté centralizada toda la información al acceso de cualquier persona o de cualquier profesional. Si a nosotros, los profesionales, nos cuesta acceder e identificar a qué lugares pueden concurrir determinadas cuestiones las personas con discapacidad, imagínense a una persona que no sabe desenvolverse, que no sabe la economía de la que hablábamos, compartir un poco de cómo fue la construcción de esta red en sus diferentes ámbitos de trabajo y por ahí alguna experiencia que tengan en torno a eso. Bueno, en mi caso, yo, y hablando de esto que dicen en las redes, el año pasado habían 2 chicas practicantes en Sentir que estaban conmigo, y yo les había dado justamente esa actividad. Uy, se le cortó. Nadia, ¿querés hablar vos, por favor, hasta que vuelva Malca? Se imagina que es muy fácil acceder a ciertos recursos, instituciones y gestiones. Sí, ahora sí te escuchamos, recién se te había cortado. Bien, les decía que yo el año pasado a las 2 chicas que estaban de practicantes en Sentir les había dicho justamente que ellas se puedan buscar, investigar cuáles son las instituciones que les pueden servir para poder hacer articulaciones, porque cuando uno se forma, no está pensando en un futuro, a ver con qué institución voy a trabajar, cómo trabaja, y está muy bueno eso, que lo puedan investigar desde ya, porque cuando uno todo el mundo por delante, que tiene un montón de estrategias para trabajar, te falta absolutamente todo. Solamente tenemos la teoría y la práctica es otra cosa. Un millón de cosas, por eso uno nunca deja ni de investigar, ni de estudiar, y ir formándose constantemente, porque siempre te va a faltar algo más. La sociedad misma cambia. Hoy que ustedes están estudiando, dentro de unos años que ya estén ejerciendo, van a ver que va a ser diferente. Eso estudiaron
Entonces buscar estas instituciones es lo mejor que uno puede hacer, tener una red de contactos. En mi experiencia era como había contado con este grupo de WhatsApp, en donde uno va preguntando y va armando su red. Entonces cada uno ya tiene agendado en el celular no solamente a los amigos, sino que TS de Osnope, TS CAPS Alberti, TS CAPS tanto, TS paridad de género, y así uno va creando su propia. Yo inicié como administrativa, o sea, me encargaba de las entrevistas iniciales en el certificado de discapacidad. Eso lo hice un año y bueno, la entrega del certificado. Es muy importante ser curiosas, así que por ahí uno siempre va aprendiendo en la marcha, ¿sí? Todo lo que era discapacidad, qué es lo que tenían que hacer, todo lo que se tenía que realizar, y las instituciones, bueno, atendía ventanillas, o sea, pasaba por ahí, entonces uno iba aprendiendo, ¿no? Las instituciones que existen, a qué se dedicaban, qué lo que cubrían, y aparte la dirección también maneja, bueno, no sé si maneja, pero sí por ahí articula con todas las provincias. Entonces el día de la discapacidad hacían la abogada, bueno, que ahora está dando la charla de derecho, con discapacidad, González, la que de toda la provincia, entonces nos invitaban y bueno, nosotros teníamos un stand y estaban todos, estaba Sentir, bueno, estaban APACE, que por ahí son los más conocidos, pero digamos, para todo tipo de discapacidad. Entonces, uno siempre busca, incluso, bueno, yo buscaba los recursos, pedía todos los papelitos, todos los números, todo, porque en realidad todo sirve, en todo tipo de discapacidad, y aparte de nosotros ahí en la dirección, después pasamos a lo que fue en la última instancia la Junta Evaluadora. Entonces ahí supimos cómo un colega, digamos, evalúa la certificación de discapacidad, y eso fue lo mejor, digamos, porque aprendes muchísimo. Tajante, y bueno, vayan, necesitamos que aprendan bien, porque bueno, ella lo bueno es que apostaba mucho a los estudiantes y que sean futuros profesionales. Así que eso a mí me ayudó muchísimo a trabajar todo esto del modelo social, modelo médico, a romper muchas representaciones que uno tiene, digamos. Y después cuando ingresé acá, fue empezar con los CAPS, ¿sí? Empezar todo con el tema de los CAPS. Y bueno, como decía la colega, trabajar mucho con la empatía también, porque una colega que solicita una ayuda, es importante, por lo menos para mí, siempre es importante cuando una colega me solicita una ayuda, lo hago de inmediato, porque uno va a necesitar, sí, pero en el sentido de esto de la persona, ¿no? Por ahí que esa persona pueda tener un acceso rápido a tal cosa o a lo que necesite, digamos. Entonces la empatía, eso es muy importante para reforzar lo que es la red, ¿no? Incluso tengo comunicación con colegas que ni las conozco, pero ellas siempre me mandan mensajes o me llaman, y como si me conocieran prácticamente, ¿no? Eso es muy importante porque, bueno, somos, estudiamos para lo mismo, somos colegas, tenemos que tener, ¿no? Esa fuerza, digamos, de profesionales. Y bueno, como decía, la colega también es, uno cuando va a la realidad, las demandas son muchas, todo está en construcción, incluso nuestra imagen profesional, por ahí siempre compartir información, compartir material, compartir todo eso, ¿no? Porque no es juzgar a la otra colega porque, ¿por qué justo habla así o por qué hace esto? Si está en tal posición o en tal posicionamiento o no, sí, ¿no? Sino que son formaciones y la sociedad está en constante cambio. Entonces es compartir, ¿no? Esto y bueno, siempre estar a la apertura de aprender, y a la apertura de ser críticos uno mismo, empezar por uno mismo antes de criticar, digamos, o tener crítica propia.
Así que bueno, es todo más o menos por ahí. Es verdad que uno tiene que ir con esa mentalidad, ¿no? A ver, primero armar red con, digamos, con lo otro, ¿no? Uno, como les compartí hace rato, o sea, cómo tengo un contacto en gobernación. Es una amiga de una institución aparte, que también es necesario, digamos, porque ya en última instancia, si todas las instituciones no responden, que ejerza su derecho de reclamo directamente, ¿no? Con gobernación. Muchas gracias, Nadia. Por ahí yo quería sumar un comentario, Gaby, que para que no pase esto tan valioso, Nadia y Malca, de cuán compleja es la intervención y las tensiones, porque ellas mismas nos cuentan la construcción de la persona con discapacidad, porque es una construcción, pensarla como sujeto complejo y completo a la vez, y solicita la ficha de familia crítica, por ejemplo. No las chicas, sino el Estado establece ahí una mirada totalmente fragmentada de la familia. O esto que uno siempre aprende, que dice Malca, que el Instituto del Seguro brinda la cobertura por leyes especiales solo en relación a aquello. También es una mirada fragmentada de la persona, ¿no? Qué complejo construir el rol ahí, qué desafío tienen las chicas, no es una tarea. Sí, es como que ya es algo estructural, ¿no? Que por ahí excede, que excede totalmente la prevención, por ahí ya son de políticas sociales a nivel nacional, provincial, La ¿no? política porque, bueno, pública, claro. La ley 4398 es la que avala la cobertura médica y de rehabilitación acá en la provincia. La Nacional de Discapacidad es quien manda toda la parte nacional, y yo he podido participar. Han venido a Jujuy porque por ahí ellos por año ellos van a diferentes provincias y ellos hacen lo que son las ONG y, bueno, en este caso la Dirección de Rehabilitación, que es la representante de acá de Jujuy. Ellos, fue muy lindo ver, ellos debaten, digamos, se tiene que trabajar, dónde se está viendo esto de el tema de la inclusión, qué es lo que está faltando, y era impresionante ver que están todos los representantes de todas las provincias y en eso participan ONG, y ellos están la necesidad de cada... como hay mucha discapacidad, digamos, me acuerdo que discutían, ¿no? Esto de, por ejemplo, el acceso a la asignación porque limita tal cosa, la pensión porque también limita esto, y era a nivel nacional eso, ¿no? Entonces era impresionante. Lo que sí, por ahí no ven las particularidades, pero sí intentan trabajar. Yo lo vi, estuve presente, creo que fue hace 2 años o hace 1 año, donde ahora es el COE, y bueno, intentan trabajar en políticas públicas, pero bueno, por eso está en construcción. O sea, yo decía, bueno, esto hasta que se aplique, hasta que se dé, o sea, va a pasar un tiempo. Entonces, saber que sí se está trabajando va a tardar en impactar también, ¿no? en la parte social. Gracias, Nadia. ¿Alguna pregunta que quiera hacer? Si no, vamos un poco cerrando para que las chicas puedan realizar sus actividades. Agradecerte, Nadia, por este tiempo, y Malca también. Bueno, espero que se hayan sentido cómodas, y como dijimos, hemos creado y diseñado estos espacios de intercambio para que se pueda compartir y valorizar y entender también cómo uno va haciendo lugar en los diferentes ámbitos laborales,
Así que muchísimas gracias por el tiempo, por los videos y por todas las ganas que le pusieron. De verdad. Bueno, muchas gracias, Gaby. Por ahí tengo la relación nosotros que tuvimos, fuimos compañeras, así que una gran colega, una gran persona, y bueno, la profe que no sé si se acordará de mí porque habrán pasado tantas alumnas, pero sí, una me gran acuerdo. Quiero sentir los mejores viejita. recuerdos, los mejores recuerdos, una gran. Así que están Muchísimas en mejores gracias. manos de Gaby y la profe son geniales. Así que bueno, Gracias, un gusto chicas. haber estado. Emociona profundamente en mi caso que he sido sus profes. Yo me aguanto la lágrima acá porque después las... Pero estas cosas conmueven porque escucharlas hablar del ejercicio, pero sobre todo del compromiso en el ejercicio. Eso es claramente esto que vos decías, Nadia, lo que uno como persona le pone al trabajo social. Porque trabajo social puede estudiar quien quiera, pero uno le pone la propia impronta del compromiso, del esfuerzo, de todo lo que también ha salido del discurso de rol en este contexto de pandemia, tan distinto a como era la intervención antes. Entonces, para mí una emoción enorme verlas como colegas conmueve y que también sea, que los movilice a los chicos, a ver que en un par de años ya los estemos invitando a ellas a que compartan su experiencia profesional. Eso, por eso hemos creado estos espacios que como no nos permiten vernos en persona, da mucha alegría, así que gracias, Nadia, por tus palabras y Malca también por todo el esfuerzo que han hecho por compartir con nosotras. Bueno, muchas gracias por la invitación, por el espacio. Realmente las felicito, profe Fanucci, Gaby, Celeste también, que hemos tenido la oportunidad de dialogar en unas oportunidades, por este espacio que están brindando, que a mí me parece, porque tener en vivo, o sea, por en vivo, porque ahora es todo live, a un profesional que ya esté ejerciendo, que te esté comentando no solamente qué es lo que se está enfrentando y saber, hey, a ver, estoy estudiando, voy a ver con todo esto, voy a ver de dónde me aprieto, de dónde me esfuerzo un poco más, de dónde veo, y saber la realidad, y cuando uno se recibe, tener esa experiencia, por lo menos de otro, de haber escuchado cuáles son las fortalezas y las debilidades que tienen en el ejercicio. Es muy bueno, seguramente han tenido desde otros ámbitos laborales también, porque el trabajo social es inmenso, se puede trabajar en todos lados. Entonces, felicitarlas por este espacio y porque sé que las chicas y el chico que están estudiando ahora, cuando salgan, van a tener otra mirada y van a estar un poquito más cargados de significaciones. Y bueno, gracias, Gaby, por la invitación, y bueno, cuando quieran saben que pueden contar conmigo. Y la profe Fanucci, siempre me acuerdo de Chuchi sentada como él. Me siento en el escritorio, extraño el escritorio que lo usaba de silla siempre, y bueno, como les digo, siempre un orgullo verlas así. Gaby también, Erika, que fueron mis estudiantes. Yo soy la viejita, ¿vieron? Ya soy una persona mayor, entonces muchas, como les digo, un orgullo escucharlas y que también se tomen el tiempo de compartir el video, que sabemos que es un desafío hacer los videos, así que les agradecemos mucho y seguramente las vamos a volver a molestar, ya les decimos. El año que viene, ojalá el abrazo que nos debemos de este año, así que muchísimas gracias, chicas, y bueno, que sigan con mucho éxito en su trabajo también, que les vaya muy bien en nuestra profesión que todos tanto amamos. Muchas gracias.